Bueno, Georgie, cuando me Da- digas, Dale, sí, no sé cuántos, Silvia, ¿cuántos? Ya tenemos una cantidad de 21 hay. Ah, Sí, vamos. 21. Yo voy admitiendo, si quieren Bueno, empezar. María, entonces te dejo. Dale. Vamos presentando y a la mañana estuvimos comenzando el módulo de formulación de proyecto. Ahora a la tarde nos encontramos con el módulo de comunicación. Hoy es estreno de módulos, día de estreno de módulos. En este módulo lo que se busca es aportar a conceptos y herramientas de comunicación que contribuyan con el diseño y la formulación de estrategias de salud en el territorio. Y el interés de este se va a centrar en la generación de instancias de diseño y producción de estrategias de comunicación que se adecúen a las características y funciones del sistema de salud. El módulo va a estar a cargo de Georgina Garland. Ella es licenciada en Comunicación Social y doctoranda en comunicación, en breve ya será doctora en comunicación, en muy breve, por la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata. Es investigadora docente del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, nuestra casa, docente de la licenciatura en comunicación, fue coordinadora de la licenciatura en comunicación entre 2012 y 2014, fue docente en el curso de posgrado intermedio de gestión de la comunicación de instituciones del sector salud en la Escuela de Salud Pública de la UBA, y también se desempeñó como directora de estudios de investigación en promoción de los derechos humanos en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Así que bueno, habiendo presentado, introducido un poquito y presentado a la docente y al módulo, ahora los voy a dejar tranquilos para que puedan empezar a trabajar. Bueno, que tengan muy buen fin de semana, nos estamos viendo prontito. Muchas gracias, Gracias. María. Muchas gracias. Adiós. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal andan? Buenas tardes. Ya estuvieron a la mañana con Charlie, así que ahora nos toca, como decía María, inaugurar el módulo de comunicación. Hola Mariana, ¿cómo estás? Te conozco de un lado. Saludo porque algunos conozco. Algunos, ¿cómo estás? Bueno, hemos preparado como en casi todo, como en todos los módulos, van a tener una clase grabada con mi bella voz, lamento, espero no aburrirlos demasiado, la idea es, les puse un poco de videos, traté de hacerlo un poquito, digamos, más animoso, como para que, sobre todo quienes no están en contacto o no han tenido contacto con temas de comunicación, sé que hay una comunicóloga por aquí, pero no sé si está en este momento con nosotros. Entonces decía que la idea es que van a tener la clase, que va a ser el desarrollo de la clase presencial, todos saben cómo hemos pasado de la presencialidad a la virtualidad, y ahora lo que voy a hacer, lo más rápido que pueda, Silvia ya me conoce, suelo ser bastante larga. Silvia, me podés parar cuando veas que me extiendo. Pido disculpas, si hablo mucho, me van cortando, yo no tengo problemas. Entonces voy a hacer un repaso por la clase que nos correspondería hoy. Ustedes tienen la guía de módulo y tienen también algunos textos que acompañan, como para ir, ¿no?, complementando la información. A mí particularmente la clase me gusta comentada, es decir, no me gusta estar todo el tiempo hablando, en este sentido este formato es más complejo, pero vamos a intentarlo. Si alguien, y Silvia, que ahora es la hospedadora, nos deja, alguien le interesa, ¿no?, hacer algún tipo de intervención pequeño y tienen ganas, lo podemos hacer vía el chat o me lo pueden hacer al momento. Sé que eso extiende el tiempo, pero la verdad es que si vale la pena y si es un comentario que aporta o que a ustedes les interesa, algo que les interese consultar, a mí me gustaría que lo podamos hacer. Si no lo podemos hacer ahora, veremos por ahí en
cuando hacemos dudas en vivo, bueno, ¿no? En otros espacios que tendremos y que ahí está Silvia, ¿no? Como la estrella, bueno, veremos si nos podemos hacer comentarios y demás. Los que sí... Ella, más que la estrella, el figuretti. Bueno, apareces todo el tiempo, las dos en vivo, y está bien, bueno, pero eso quiere decir que manejas toda la diplo, discúlpame, ¿no? Perdón, ¿no? Disculpen esta conversación entre nosotros, horrible. No, bueno, lo que les decía es que a mí lo que, yo lo digo aquí, lo van a escuchar en esta clase grabada, voy a estar con ustedes esta clase, la próxima es el ejercicio virtual, que también voy a comentar algo ahora, antes de terminar, y luego nos encontramos el 17, ¿no? Para volver otra vez en esta modalidad. Voy a compartir pantalla, voy a ver cómo me sale, y vamos a empezar a transitar lo que va a ser la clase, igual la van a tener grabada, y también incluso dejé unos tips para la actividad virtual, ¿no? También está grabada. Bien, Silvia, cualquier cosa te pido ayuda. El anfitrión habilitó la función de compartir las pantallas. Me va a tener que pasar. Hay que volver. Perdón. Perdón, disculpen esto, pero ¿ya está? Ahí te está llegando ya. Debería, ¿no? A ver. Sí, ahora sí puedo. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, vamos a... Ahí estamos. ¿Ahí ven? Sí, ¿no? Ahí se ve la... Bueno, me tomé algunas licencias de diseño, van a ver que algunas van a estar, otras... entonces ahí vamos a comenzar con unos lineamientos para esta clase. Bueno, aquí nos presentamos, con Silvia y también para mí, y yo, bueno, ahí hay estos tres puntos que aparecen acá, y alguno apareció un poquito chico, está un poquito deformado, pero no importa, esto lo van a tener después también en el video, así que si lo ven medio poco mal, disculpen. Son los tres ejes temáticos en los cuales se desarrolla la guía de lectura, y donde vamos a transitar en principio sobre unas ideas sobre la comunicación en general, ¿no? O sea, qué significa la comunicación, qué es lo que como consideramos a la comunicación, para llegar a la definición de la comunicación en y para la promoción de la salud, que es lo que nos interesa a nosotros en particular. Luego vamos a transitar por acciones y estrategias de comunicación para pensar esas acciones y esas estrategias en el territorio. Y finalmente, ya esto finalizando el módulo, es decir, hacia la segunda clase, vamos a caracterizar los modelos comunicativos de las políticas en salud en el territorio, ¿sí? Esos son como los grandes tres ejes temáticos. Cuando miran la guía se van a encontrar con esta línea de trabajo. Aquí les propongo, para que tengan el material, es la guía de lectura del módulo 7, con el tema 1, pueden complementar, y está incluso señalado dentro de la guía, el texto de Kuberli, el de, ahí no me sale acá estamos, uy no, me fui para allá, disculpen, acá estamos, Díaz y Uranga, y el de Sapechotny y otros autores. Luego tenemos en el tema 2 un texto para complementar la guía de Janina Lois, de Silvio Weisbord y de Mónica Petracchi. Ahora vamos a ir viendo con qué se come todo esto, ¿no? Cómo lo vamos a ir complementando con la guía de lectura. Y en el tema 3, que eso va a ser ya para la próxima clase, les propongo que tengan como a mano, si quieren, la guía de comunicación para la salud del Ministerio de Salud de Nación. Esto es de la gestión hasta 2015, aviso para que sepan y ubiquen. Esto sí, yo en este sentido voy trayendo
algunos ejemplos, igual en la guía van a aparecer, y voy ubicándolos, ¿no? De qué ejemplos y de qué periodo, sobre todo, se trata cada estrategia o cada propuesta de comunicación en salud que estamos viendo o que vamos a analizar. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a la idea de comunicación, la comunicación en y para la salud, y las acciones y estrategias. Esto lo vamos a ver en general para que luego dejarlos con la otra clase grabada y con la guía de lectura. Bien, en general todos tenemos idea de comunicación, y creo que es el ámbito donde casi, diría yo, todo el mundo opina, ¿no? Digamos, todo el mundo, de algún modo, dice yo, de comunicación sé. ¿Por qué? Porque estamos muy familiarizados y porque en realidad estamos todo el tiempo en contacto, ¿no? Con los medios de comunicación, nos comunicamos todo el tiempo interpersonalmente, con otras personas, en grupos. Ahora asistimos, no ahora, pero por lo menos de hace poco menos de una década, nos conectamos o nos vinculamos a través de redes sociales o participamos de redes sociales. Todo eso, ¿no? Se supone que está vinculado y tiene que ver claramente con la comunicación. Ahora bien, nosotros cuando pensamos en la comunicación, o por lo menos desde la propuesta que hacemos en el módulo 7, no estamos pensando en la comunicación solo y pura exclusivamente mediática, ¿no? Hasta ahora, recién acabo de mencionar los diferentes modos que tenemos de pensar la comunicación, y siempre estoy pensando, salvo cuando dije lo interpersonal o lo grupal, en general estuve hablando de medios de comunicación masiva, medios de comunicación digitales, redes sociales, etc. Pero para nosotros, la comunicación, y para poder pensarla en el ámbito de la salud, en cualquiera de los espacios donde estemos trabajando, donde pensemos también el trabajo o nuestro propio trabajo, no la podemos pensar solo vinculada a los medios de comunicación o a los medios digitales. Para nosotros son prácticas de enunciación que generan procesos de producción, intercambio, negociación, a través del cual se construyen sentidos. Es decir, nosotros cuando pensamos la comunicación, la pensamos en la sociedad. No la pensamos solo y específicamente con el individuo, es decir, solo entre un individuo y otro. Aun cuando nos estamos comunicando con una persona, en esa comunicación está funcionando, seguramente siempre está funcionando, la comunicación que se establece en esa sociedad, en esa cultura, en esa comunidad. Entonces, cuando hablamos de comunicación, insisto, no hablamos de medios solamente de comunicación, sino también hablamos de producción de sentido. De hecho, esos medios de comunicación también producen sentido todo el tiempo, ¿sí? Nosotros podemos acordar o no acordar con esa producción de sentido, pero todo el tiempo, tanto nosotros como sujetos sociales producimos sentido, y acordamos o no acordamos o negociamos con otros, con otras, con otros. Pueden ser personas, pueden ser grupos, pueden ser organizaciones, y cuando hablo de organizaciones, hablo organizaciones de diferentes tipos, es decir, desde las organizaciones educativas, organizaciones de salud, organizaciones políticas, ¿sí? Los diferentes tipos de organizaciones que componen nuestra sociedad. Y entonces, ahí cuando digo acordamos, no acordamos, negociamos, en ese momento es cuando establecemos contratos de lectura, ¿sí? Cuando nosotros acordamos con otros, nos comunicamos, nos entendemos, estamos compartiendo me regaló 40 minutos más, bien. Rápido. Entonces, disculpen. Entonces digo, cuando estamos comunicándonos con otros, o con grupos, o dentro de nuestras organizaciones, estamos estableciendo contratos de lectura, ¿sí? Contratos de lectura que pueden ser comunes, que deben ser comunes, pero también pueden ser diversos, ¿sí?
pueden ser contratos de lectura diversos, es decir, uno puede acordar o divergir con el que está comunicándose. Y de eso se trata la comunicación, es mucho más compleja que una emisión, ¿no?, y la recepción entre alguien que dice algo y el otro que lo recibe. En la clase grabada, sin ánimos ahora, no me voy a extender, les cuento cómo inicia, por lo menos en América del Norte, los estudios de comunicación allá por el siglo XX, al principio del siglo, más o menos en los años 20 en Estados Unidos, cómo se empieza a estudiar la comunicación y para qué se empieza a estudiar la comunicación. Estudiaban la comunicación política, lo que les interesaba básicamente era saber qué opinaban y cómo opinaban las diferentes poblaciones en Estados Unidos. ¿Y qué estudiaban? Estudiaban los medios de comunicación. Y en el inicio, particularmente del siglo XX, se creía, sobre todo hasta el 30, después esto es parte de la historia de la comunicación y no quiero extenderme mucho, se suponía que los medios introyectaban ideología en las personas, que lo que los medios decían, las personas lo repetían, y hay algo de eso todavía que sigue existiendo. Todavía, ¿no? A veces comentan, hola. Ah, no, está bien, escuché un ruido. Decía, todavía nosotros solemos escuchar, no sé si les pasa a ustedes, que las personas dicen, los medios te convencen de lo que quieren, ¿no? O sea, esta idea de, si mirás mucho la tele, y vas a empezar a pensar como la tele te propone que pienses. Esto los investigadores norteamericanos lo empiezan a estudiar, y algunos específicamente siguen planteando lo que se llamó la teoría de la aguja hipodérmica, ¿sí? Algo que tiene que ver, ¿no? Parece con nosotros. Y en ese momento lo que se pensaba era que los medios efectivamente hacían lo que querían con las personas, ¿sí? Que si las personas estaban expuestas a los medios de comunicación, y uno mandaba un mensaje sistemáticamente, y las personas iban a hacer lo que ese mensaje dijera. Estos investigadores norteamericanos desarrollan varios estudios y plantean que esto no es así. Sin embargo, ha sido tan fuerte esa idea, de hecho no es una teoría, es una hipótesis, ningún investigador, al menos en la academia norteamericana, sistematizó la idea de la aguja hipodérmica, quedó sobrevolando, y es el día de hoy que todavía seguimos escuchando este tipo de ideas donde creemos que los medios nos inducen, ¿no?, a pensar como pensamos. Claramente hay mucho desarrollo de la comunicación y este concepto que estamos planteando acá no dice eso justamente, dice lo contrario, ¿no? Es decir, no hay nadie que nos pueda convencer de lo que no estamos convencidos nosotros mismos. Como sujetos tenemos nuestros sistemas de creencias, como sujetos nosotros pensamos, creemos, nos hemos constituido subjetivamente, ¿sí?, en un ámbito con ciertas creencias, con ciertos juicios, con prejuicios, y eso funciona a la hora de conectarnos con los medios de comunicación y incluso dentro de las redes sociales. Entonces, quería hacer este contrapunto, disculpen si me extendí un poco, quería hacer este contrapunto para entender que el concepto de comunicación que vamos a trabajar acá no va a ser un concepto estrictamente ligado a los medios o a solo los instrumentos de comunicación. Que nosotros, y que la idea es que podamos, cuando nos volvamos a encontrar en la segunda parte del año, en el taller de intervención sociosanitaria, donde con Silvia los vamos a acompañar a poder plantear la dimensión de comunicación del proyecto que estén elaborando en ese momento, miren cómo me adelanto, la idea es que no sea solamente una técnica, una herramienta, y que y que solo pensemos que con un mensaje vamos a convencer de lo que queremos convencer, o persuadir, o influir a las personas con las que queremos trabajar o con las que vamos a trabajar. Bien, voy a dejarlo aquí porque si no voy a extenderme demasiado. Ahí
Sí. Georgina, Sergio quería comentar algo, me parece. Ay, sí, claro, que diga. ¿Escucho? Hola, no, yo estaba opinando en el chat nada más. Perdón, sí, no lo Que veo. me parece que. No, me parece que realmente hay una influencia de los medios sobre las personas. No sé si. Obviamente no soy un experto en el tema y vos sí lo sos. Pero veo que hay gente que prácticamente repite títulos. No sé, esto que vos decís que tienen que estar convencidos previamente para poder hacerse carne esa idea. Yo veo que hay gente que repite los títulos de los diarios y de la tele. Sí, sí. Y creo que les genera una influencia fuerte, ¿eh? Yo en 2016 estaba muy descreído de esa idea y hablando con mucha gente, incluso de periodistas y demás, bueno, esto de que los medios han hecho mella en la población, qué sé yo. Bien, si me dejaste, te contesto, voy a tratar de contestarte cortito, porque este siempre es un tema, y Silvia está acostumbrada, porque este es un tema que siempre genera mucha controversia, porque yo siempre, en general, propongo esta mirada, porque si le damos a los medios tal fuerza, tal importancia, claramente quedamos un poco desprotegidos, ¿no? Digo, como sujetos de derecho, como sujetos sociales. Entonces, a ver, Sergio, te voy a tratar de responder y claramente va a ser seguramente, no va a ser una respuesta completa y no es la idea, no es mi idea convencerte, pues no podemos, lamentablemente no vamos a poder intercambiar acá, pero lo vamos a poder hacer, no te hagas problema, cuando, para la segunda parte del año, en donde esperemos tener presencialidad y podemos discutir esto, aunque sea un ratito. Los medios no hacen más allá de lo que las personas creen, entonces cuando uno efectivamente se encuentra con personas que repiten títulos de diarios, habría que ver si esas personas, qué es lo que piensan también, porque, a ver, uno no se encuentra con una persona que tiene siempre una distancia crítica con lo que hace, dice, y de pronto empieza a repetir el título del diario X, ¿sí? Del diario hegemónico en todo caso, o de la emisión de cable tal o cual. Entonces digo, a eso me refería con que sí, podemos tener una masa crítica que efectivamente parece repetir, pero esos medios actúan sobre ideas que están previamente o que se han ido construyendo por otros lugares, pero no precisamente desde los medios de comunicación. ¿Se entiende? Es decir, solamente con un mensaje, yo te digo, toma Coca-Cola, toma Coca-Cola, toma Coca-Cola, toma Coca-Cola, solo con eso no te voy a convencer de tomar Coca-Cola. Lo podemos seguir discutiendo luego, pero lo que quiero plantear es que el mensaje por sí mismo, porque si no en salud, y vamos ahora a nuestro tema, entonces estaríamos todos gozando de muy buena salud, no tendríamos hipertensos, no tendríamos diabéticos, no tendríamos, digo, ¿no? Yendo estrictamente, ¿no? al ejemplo de la salud de enfermedad. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros tenemos que mirar la comunicación un poco más complejamente y tomar a los medios como un integrante, digamos, como un actor más, y no como solo el único que nos puede, ¿no? Pretender que nos puede proponer, en todos casos, o que podemos proponer para pensar la comunicación en salud. Y aprovecho para entrar en el tema, porque ya prontito nos queda, ya seguro que me quedo otra vez corta. Igual cualquier cosa, creo que lo que hacemos, Silvia, si no mal no entendí, es cualquier cosa, si necesitamos un poquito más de tiempo, entramos todos otra vez, ¿no? Entramos con el mismo link. Perfecto, dale. Bueno, digo por si pero bueno, voy a tratar de apurarme, así no consumo todo el tiempo. Según dicen, 40 minutos, no sé si quedan o... Sí, creo que quedan. Bien, o vamos 40 minutos. La cuestión es que, entonces, comunicación para la salud. Vamos a, nosotros ahí en la guía de módulo aparece una definición de comunicación en y para la salud. Yo aquí puse simplemente una propuesta que hace la OMS, no es estrictamente con la que nosotros
trabajamos, pero es interesante porque la Organización Mundial de la Salud también se propone a sí mismo un marco estratégico para la comunicación, y me pareció interesante compartirlo. Es decir, digo, no solamente proponen a partir de, o sea, ¿cuándo aparece la comunicación? ¿Cuándo aparece la comunicación en el ámbito de la salud? Para decirlo en términos muy generales, o cuándo aparece en el momento donde se empieza, donde se plantea la promoción para la salud, ahí mismo, en Ottawa. Es decir, en el 86 es cuando, ¿no? En la Carta de Ottawa es cuando la comunicación aparece como un elemento estratégico también para la promoción de la salud, que no, antes no estaba considerado. Alma-Ata dice, bueno, ahí la comunicación es otro elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces no queda por fuera ni queda solo librado a el ámbito, ¿no?, de la comunicación o de los medios de comunicación específicamente, porque también habla algo de eso. Entonces, la definición o la idea de comunicación en y para la salud tiene que ver con estos aspectos que están planteados en este diagrama que están viendo en la pantalla. La comunicación tiene que estar pensada la comunicación para la salud tanto para los individuos, para las comunidades, para los trabajadores sanitarios, para el personal propio del OMS, este es un marco estratégico que el OMS se da, a las organizaciones internacionales y a las instancias normativas. ¿Qué me interesa de esto? Es que, es decir, la comunicación no es una sola para todo el mundo, y eso es lo que nosotros vamos a tratar de plantear en este módulo, que cuando nosotros pensamos en comunicación, no es lo mismo el tipo de estrategias o acciones que podemos pensar para la comunicación con pacientes o con asistentes de un centro de salud o al hospital o a la Secretaría de Salud del municipio, no es la misma que la comunicación que yo puedo establecer como parte del equipo de trabajo del equipo de trabajadores de la salud con los decisores de salud, ¿sí? Con quienes toman las decisiones en los diferentes niveles. Y no es la mismo tipo de comunicación que deberíamos pensar para, por ejemplo, comunicar hacia la población en general, por ejemplo, a la población nacional, es decir, el Ministerio de Salud de Nación por excelencia, ¿no?, cuando piensa la comunicación para todo el país. Entonces, la idea es que nosotros empecemos a comprender que la comunicación para la salud también no solamente debe orientar y debe estar puesta para la prevención y la promoción de la salud, sino que también debe estar siempre pensada para cada uno de los públicos, nosotros vamos a llamarlos públicos, o los destinatarios, si no quieren llamarlos públicos objetivos, que es muy propio del campo de la comunicación, para cada uno de esos grupos destinatarios o públicos objetivos. Eso es lo que nos propone aquí la OMS y le pone, ¿no?, le caracteriza cada tipo de comunicación que podemos establecer según el grupo o el público objetivo como accesible hacia los individuos. La OMS habla de individuos, nosotros proponemos siempre hablar de sujetos, de sujetos que están en comunidad. Entonces la idea de individuos, bueno, otra discusión, pero no puedo establecerla aquí porque va a ser muy larga. Con las comunidades tiene que ser una comunicación factible, creíble con los trabajadores sanitarios, pertinente para la propia gente de la OMS, a tiempo, ¿no?, para los organismos internacionales, y ahora ni le explico, ya sé, no voy a hablar de COVID, pero justamente ese es un tema interesante para conversar, y fácil de entender para las instancias normativas, ¿sí? Esa es la idea por donde vamos a transitar y se van a encontrar en la guía. Bien. Entonces, aquí tenemos la definición que van a encontrar en la guía, que es el proceso social, educativo, político que incrementa y promueve la conciencia pública sobre la salud,
promueve estilos de vida saludables, la acción comunitaria. Fíjense que yo acá no estoy hablando de individuos, por eso dije ahí la OMS habla de individuos en ese marco estratégico. Es interesante poner en tensión también que no sea, digamos, no todo, y sobre todo los organismos internacionales, tienen, digamos, podemos disentir con alguna de las propuestas y de las posturas, brindando oportunidades y ofreciendo a la gente poder ejercer sus derechos y responsabilidades para formar ambientes, sistemas, políticas favorables a la salud y el bienestar. Bien, esa es la definición así dura, pura y dura que podemos tener sobre la comunicación para la salud. Ahora, lo que nos interesa es en las dimensiones que nosotros podemos trabajar, ¿no? Esa idea de comunicación y salud. En la dimensión política, es decir, con los decisores de la política sanitaria, es importante que allí la comunicación esté presente, y ahora vamos a ver después por qué. En la dimensión organizativa, es decir, en los diferentes tipos de organizaciones, ministerios, secretarías, los CAPS, ¿no? El hospital, los diferentes lugares, y en la dimensión sociocultural, es decir, la comunicación de acciones de gobiernos, prevención y promoción de prácticas saludables, es decir, cuando la comunicación se dirige a y con la comunidad, que eso es muy importante para nosotros, sobre todo cuando hablamos de comunicación en el territorio, ¿sí? Bien. Disculpen que voy rápido, pero prefiero que después podamos tener una pequeña charlita o algo y ustedes después van a tener para leer los materiales que les dejé. Bien, hasta ahí, muy en general, ¿no? Ideas de comunicación para la salud, en términos muy generales, las dimensiones, donde vamos a ir pensando cómo vamos trabajando sobre eso, y ahora lo que tenemos más a mano, ¿no? O sea, la idea de las estrategias de comunicación aparece siempre, y de las que más conocemos, ¿no? Las estrategias de comunicación mediática son con las que empecé a hablar. Dije, son las que tenemos más contacto, la prensa, la radio, internet, televisión, ¿sí? Me dicen, ¿y por qué internet está ahí? Porque es una estrategia de comunicación mediática. Sí, es una estrategia de internet, redes sociales, ¿sí? Va de uno a muchos, y de muchos a muchos, es decir, cuando se va multiplicando y replicando. Otro tipo de estrategias de comunicación que para nosotros son sensibles y relevantes son las estrategias de comunicación comunitarias. Son esas estrategias de comunicación que nosotros podemos establecer y debemos, o deseamos establecer, no debemos, voy a salir del deber ser, en el barrio, en la región, en la comunidad, ¿sí? En esos espacios, en esas organizaciones con las que trabajamos, por ejemplo, desde el hospital, si lo pensamos en el sistema, desde el centro de salud, ¿sí? Desde la secretaría, o sea, de la municipalidad. Bien, esas son las cuestiones que tenemos que mirar, esos son los ámbitos donde vamos a mirar cuando queremos establecer estrategias de comunicación comunitarias, que no son aquellas solo las de las estrategias de comunicación mediáticas, que tienen una característica fundamental. Las estrategias de comunicación mediática se dirigen al gran público, ¿sí? Si uno piensa en una estrategia de comunicación, a ver, Ministerio de Salud de Nación, ¿qué hace? Y también de provincia. Bueno, pauta, ¿no? Su comunicación en los grandes medios, ¿sí? Obviamente la televisión abierta, donde llega a todos los confines de la nación. Entonces ahí, esta es una estrategia de comunicación mediática por excelencia, la más conocida, llega a todo el mundo, bueno, a toda la nación. Ahora, de ahí nos podemos preguntar algunas cuestiones. ¿Para qué nos sirven esas estrategias? ¿Nos sirven para todo? ¿Nos sirven para solo dentro de la prevención o de la promoción? Cualquiera de los dos ámbitos donde estemos, espacios donde estemos trabajando. ¿Nos sirven para lo que nosotros queremos proponernos? Esa es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. Igual eso lo vamos a desarrollar en la segunda clase. Bien, las estrategias de comunicación comunitaria no son de largo alcance, no son para grandes públicos, porque las estrategias de comunicación mediática llegan a mucho público, ¿sí? Pero también se diluyen en el amplio público o en el público masivo. Uno no sabe hasta dónde llega. Las estrategias de comunicación mediática son
mucho más de cercanía, de proximidad, y entonces permiten tener algún tipo de idea hasta dónde, ¿no?, nosotros podemos llegar con este tipo de estrategias de comunicación. Luego tenemos otras que son las que vivimos constantemente, que son las estrategias de comunicación interpersonales, son las que más conocemos porque las experienciamos, no solamente en nuestro trabajo, sino en nuestra vida cotidiana, y son aquellas que definimos como personalizadas o grupales. Y si la queremos dar un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la relación médico-paciente, ahí tenemos una comunicación estratégica, una estrategia de comunicación interpersonal por excelencia, relación médico-paciente. Tendríamos para hablar y divertirnos mucho con ejemplos de la relación médico-paciente y sobre todo las dificultades de esa relación, ¿no? Digo, eso es, me parece que es muy interesante poder compartirlo. Y por otro lado también, dentro de estas estrategias de comunicación interpersonales, están las interpersonales grupales, que son aquellas las de consejería, o aquellos, ¿no?, aquellos grupos que se arman, que se pueden armar en espacios como en el centro de salud o en el hospital, ¿no?, donde junto a un grupo de personas podemos trabajar algunos aspectos que nos interese en prevención o en promoción de la salud. Finalmente tenemos las estrategias de comunicación institucional. Esas son muy importantes para nosotros y nosotras porque nosotros participamos todo el tiempo de organizaciones. Digo organizaciones de salud, y cuando digo organizaciones de salud estoy hablando dentro del sistema, en el hospital, en la sala, en la salita, en el ministerio, en la secretaría, en la subsecretaría, etc. Quienes no particularmente estén en este momento trabajando o participando del sistema de salud, en las organizaciones, por ejemplo, si están estudiando en la universidad, ¿sí?, o en un instituto de formación terciario. Es decir, uno transita diferentes tipos de organizaciones. Y las estrategias de comunicación de esas organizaciones son muy importantes. Nosotros las dividimos entre internas y externas. Cuando hablamos de las estrategias de comunicación institucionales externas, estamos hablando del hospital, por ejemplo, hacia su comunidad, ¿sí? Cuando el hospital quiere comunicar algo hacia la comunidad. Cuando estamos pensando en las estrategias de comunicación institucional interna, estamos mirando hacia adentro de las organizaciones, y entonces dentro del centro de salud, ¿sí?, vemos cómo funcionan los equipos, cómo se comunican los equipos de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay problemas de comunicación? ¿No hay problemas de comunicación? Esas son las cuestiones que vemos cuando pensamos las estrategias de comunicación institucional. Cuando pensamos las estrategias de comunicación externa, también miramos problemas, es decir, bueno, ¿qué tenemos que comunicar? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? ¿Qué tipo de estrategias y demás? Acá tenemos como unas imágenes, ¿no?, de lo que acabo de explicar. ¿Para qué? Para que queden más en la retina, ¿no? Las estrategias mediáticas, decíamos que está conformada por todo lo que tenga que ver, todo lo que pase por los medios de comunicación. En las institucionales estamos hablando de, ¿no?, la comunicación del hospital, el centro de salud, la secretaría, el ministerio, ¿sí?, de salud hacia su comunidad o su grupo o su público objetivo, o hacia sus propios equipos de trabajo. Es muy importante. Dentro de las estrategias de comunicación institucionales, las que más se olvidan son las estrategias de comunicación interna. Y esto es lo que nos sucede muchas veces, que con los propios equipos de trabajo a veces nosotros no sabemos qué está haciendo el equipo de trabajo que está al lado nuestro, ¿sí? Y eso suele generar muchos problemas que, con una estrategia de comunicación interna, con un abordaje del problema, se facilitarían un montón de gestiones internas, simplemente con una buena estrategia, pero para eso obviamente hay que tener decisión política, y eso está más que claro. En las estrategias de comunicación comunitaria es lo mismo, si acá les dejé una imagen para
que podamos pensar en qué tipo de estrategias podemos, ¿no?, pensar cuando llamamos o cuando definimos estrategias de comunicación comunitarias, ¿sí? Con la comunidad, ¿qué es lo que hacemos? Desde la feria, ¿sí?, la feria alrededor del centro de salud, vamos a la plaza y podemos poner un puesto para, no sé, para tomar la presión, para vacunar, para lo que fuere, y eso también, eso es una estrategia de comunicación importante. Ahora, no solamente lo hacemos con el instrumental o con lo que ya sabemos, cómo hacemos una campaña de vacunación o de vida saludable, si queremos, sino que a eso le deberíamos agregar también un plus, es decir, ¿qué hacemos para que esa comunidad no solamente se tome la presión o se vacune, sino que tome conciencia, ¿no? Pueda empezar a adquirir hábitos saludables en este caso, o pueda adherir a algún tipo de tratamiento. Bueno, cómo la comunicación puede ayudar a que esto o complementar estas acciones. Insisto, lo vamos a ver después. Las interpersonales, decía, es la relación médico-paciente, la relación, ¿no?, con algún grupo, ¿no?, un grupo que puede trabajar en algún aspecto de prevención o promoción de la salud. Entonces ahí les dejo las imágenes para que puedan ver. Por último, quería, así tenemos un tiempito para conversar y para ver lo de la actividad virtual. Por último, les propongo acá mirar, por ejemplo, la campaña de sarampión del Ministerio de Provincia. En principio, esto fue previo a la pandemia, así que, digo, los ejemplos actuales de comunicación, no quiero, digamos, molestar mucho, pero claramente están vinculados a COVID, entonces es muy difícil, si no, digamos, como verán y van a ver en la guía, me voy para atrás, o sea, nos vamos para atrás y nos vamos hasta 2 o 3 años atrás, donde tenemos muchos también ejemplos para poder analizar. Esta campaña, por ejemplo, la hicieron en enero, o sea, en enero empezaron en la provincia de Buenos Aires a hacer la campaña contra el sarampión. Ay, perdón, 2019 dice ahí. Bien. No, en realidad esta es la campaña, pero la sacan, la dejan del gobierno anterior, pero la proponen, o sea, en enero está en el sitio de provincia. Lo que me interesa acá no es particularmente ver la información del afiche, sino una de las cuestiones que también después vamos a ver en la segunda clase, y quiero adelantar nada más que un poquito aquí, es que tenemos que también, junto con pensando en las estrategias de comunicación, otra de las cuestiones que nos interesa mirar es el modo en que las piezas producimos o analizamos piezas de comunicación. Todos estamos en contacto todo el tiempo, de hecho en redes sociales, ¿no?, tenemos miles de piezas de comunicación que van pasando, desde los memes, que les dejé un meme, les cuento, dentro de la primera clase, al finalizar ahí les dejé un meme para que se diviertan un poquito, ¿no? Desde los pequeños cortos, los spots, los podcasts, ¿sí? Tenemos diversos tipos de piezas, audiovisuales, sonoras, gráficas, y tenemos un modo diferente de ver, ¿no?, y de plantearlo. Si ustedes miran esta propuesta del Ministerio de Provincia, ahora vamos a ver si logro poner el videíto que también está acompañando la campaña contra el sarampión, para la vacunación del sarampión. Y miran la propuesta que está en la guía de lectura, van a ver la distancia que hay, la distancia en el modo y la propuesta que tiene cada una de esas piezas, ¿sí? ¿A qué me refiero? A cómo está puesta la información, más allá del contenido, cómo está puesta la información, qué tipo de colores se usan, cómo, si es más visual, menos visual, más contenido, menos contenido, las imágenes que se usan, cuáles son las que priman en relación a esa comunicación,
es importante tener en cuenta esto. En general, las campañas de comunicación en salud muchas veces tienen, entre algunos de los errores que también lo vamos a ver más adelante, es que quienes aparecen como en dibujos o en imágenes, cuando aparecen personas, son personas ligadas que uno las imagina en la ciudad. Y nuestro país es tan extenso, tan distinto a que solo las personas no solamente viven en ciudades y en grandes ciudades, o en, como por ejemplo, en la región del AMBA. Y sin embargo, la representación que aparece en la comunicación en salud, muchas veces, fíjense, la representación es de un tipo o fenotipo, digamos, urbano, ¿no? Y que está bastante desligado de mucha de nuestra diversidad cultural en todo el país. Bueno, bien, hasta acá, a ver si alguien quiere comentar algo, le interesa, si no, por ahí están todos dormidos a esta hora, son casi las 3 de la tarde, así que si les interesa comentar algo, si no, sigo. Ah, ¿en el chat aparecieron preguntas o no? No, en el chat Sergio dijo que se iba porque tenía un paciente. Ah, Y el gráfico. Ok. Sí, Y Romina dice, suena rara la idea de que no influya, pero es interesante. Creo que depende de la capacidad de reflexión y crítica de cada uno. Romina, bien. Romina, creo que había preguntado hoy en la clase de Charlie por tu libro. Me parece que era ella que había preguntado. Ajá. Romina, ¿fuiste vos? Sí, Silvia, había preguntado yo, porque yo me imprimo todo y a veces cuando tengo todo tan así suelto en papel se me va perdiendo, y como vi también que era bastante extenso el de comunicación, quise probar para comprarlo, entré por la página a Ediciones UNS, y puse todo como para comprar y me cobraba 400 pesos el envío, y me pareció una locura, salía más que el librito que salía 200. No, obvio, no, Romina, por favor, te lo pido. ¿Vos querés tener el ebook o querés tener el libro en papel? No, yo lo quería en papel, porque digo, era una cosa que quería, digamos, como para Está bien, pero... la biblioteca, digo, bueno, esperaré si no, pero... Sí, no, espera. ahora lo imprimí. Espera, como dijiste vos, es un librito chiquito, así que nada, no, olvídate, no se te ocurra pagar eso porque, no, pensé que si no pasábamos digamos, se puede pasar el PDF, yo lo tengo obviamente y lo comparto, si este es un trabajo para compartir. Bien, bueno, decías vos que era raro esto que decía yo de algo de que no de la influencia, ¿sí? ¿Te había llamado la atención algo de eso? Sí, más que nada me ponía a pensar también en todo lo que es también que hay una cierta parte que, yo soy nutricionista y más que nada, bueno, miro desde ese lado, ¿no? De todo lo que es la legislación y demás de la publicidad sobre alimentos, entonces ahí es donde me genera un poco la controversia de decir, no influyen. O sea, quizás sería verlo desde el otro lado, qué capacidad tiene cada uno de que influya la publicidad en uno, ¿no? Pero, no sé, siempre le vi como la importancia esa de poder regular eso, ya que, o sea, siempre lo vi desde el lado de que sí influía en las acciones posteriores, sobre todo en lo que es niños, y eso se trabaja bastante sobre intentar regular los entornos, en este caso de la comunicación. Entonces, se me hace rara la idea, pero es como que no me cierro, pienso que es como mirarlo desde otro lado. Exacto, en realidad yo sé, en eso, digamos, convengamos que provoco un poco con la idea de contar, ¿no?, cuáles son los estudios, porque en realidad los estudios existen, digamos. No hay un estudio que diga que vos exponés un niño a la pantalla y le va a quedar la cabeza cuadrada. Te digo una cosa tan ridícula como esto, pero en mi época, cuando yo era chica, hace como en la prehistoria, me decían, no mires tanta tele porque te va a quedar la cabeza cuadrada. Y esta idea es esta idea de, ¿no?, de que los medios influyen. Ahora,
a ese niño es probable, digo niño, adolescente, grande, lo que fuere, que tenga que ver también con el entorno y con ¿no? Y con la constitución subjetiva de ese sujeto. En una cultura que sí, yo no niego que esa cultura está, ¿no? Todo el tiempo es una cultura, nosotros, a ver, ¿cómo definiríamos? Yo defino esta cultura como una cultura no solamente capitalista, sino capitalista, consumista, individualista, ¿sí? Tiene todas esas características y todos estamos expuestos. Ahora, ¿todos hacemos lo mismo? No, claramente hay algunos que no hacen todo lo mismo. Entonces, esa es mi explicación o esa es mi provocación para decir, no creer que porque uno está expuesto a las pantallas solamente, ¿no? Va a pensar como piensa, sino que en realidad tiene, ahora, cuando trabajamos con los comportamientos y los hábitos, es mucho más complejo, y claramente la comunicación no tiene ni media respuesta al respecto. Digo, Romina, está claro que, y sobre todo en nutrición, vamos, menos que medio. Nutrición digo por el cambio del comportamiento, el hábito, ¿no? O sea, cómo trabajás, digamos. Ahí hay que claramente trabajar integralmente. Lo que yo propongo y planteo es que, ¿por qué empiezo un poco pinchando con este tema y de este modo? Porque también, cuando llegamos a los sistemas de salud, a ver, pongámonos el ejemplo que estamos en el centro de salud, o en el hospital si querés, centro de salud, bien. Y viene el director o la directora y te dice, che, hay que comunicar esto porque se nos vino encima tal cosa, págate, ¿no? Bueno, ¿cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? O sea, todas esas preguntas no se hacen. Directamente sabes que va el producto. Mirá, acá tenemos, este es el afiche que mandó Ministerio, che, lo ponemos ahí en la pared, a ver qué onda. Con eso no hacemos nada. Con un afiche en la pared, nada, o sea, ya sabemos, podemos hablar horas, lo vamos a hablar, no horas, pero sí en la segunda clase, qué tipo de estrategias y para qué nos pueden servir. Entonces, ese mensaje que está ahí, no tiene ningún tipo casi de utilidad si no está en contexto y si no está pensado para quiénes, ¿sí? Claramente los medios están pensados para vender, para consumir, ¿no? Para entretener, está claro, esa es su función, digo, nadie dice que no. Ahora, ¿eso quiere decir que manejan nuestra vida totalmente? No, creemos que no, nosotros creemos que no. Y creemos que se puede generar, por eso hice hincapié en las estrategias de comunicación comunitaria, en esas estrategias de comunicación con las que podemos, ¿no? Ir trabajando de otro modo, distinto. Si quieren, contrarrestando aquello que los medios van a proponer todo el tiempo, porque los medios van a proponer el mercado, eso está más que claro, y lo podemos pensar en la salud, en la educación, ¿sí? Pensémoslo en cualquier ámbito donde nos movamos, no solamente en la salud. Entonces me parece interesante como ponernos a pensar, ¿no? Que la comunicación primero no es solamente el medio, que no es solamente el mensaje, y que no es solamente la estrategia puntualmente, el producto, el productito, ¿sí? El WhatsApp, el mail, o el videíto, el podcast, etc. Eso es la idea que yo les propongo para pensar la comunicación, y que cuando puedan pensar la comunicación en sus propias organizaciones, o donde estén trabajando, también lo puedan empezar a pensar como un elemento más de la organización, y no instrumentalmente, porque si no la idea de pensar la comunicación solo como, ¿no?, mediática, en esta idea de estrategias mediáticas, es un modo instrumental de pensar la comunicación, y no en un proceso. Esa es mi propuesta, claramente podemos conversarlo, y seguramente tenemos y ustedes tienen mucha experiencia como para proponer otros modos de pensar la comunicación. Esta es la que yo propongo, por eso digo que lamento no tener este espacio, digamos, que es muy unidireccional, donde me están ahora escuchando hablar a mí, y seguramente muchos tienen cosas para decir y no la pueden hacer, o no del tiempo, o etc. ¿Alguien más que tenga ganas de decir algo, o que les parezca? Georgina, perdón. Sí, perdón, sí. Acá estoy. Hola. Justamente, bien anclado lo que estabas diciendo recién, quería agregar
que en pensar en esta propuesta de comunicación también nos puede ayudar a pensarla no solo desde el aspecto de las prevenciones o de la promoción, sino después también de la, como, no sé si esta es la palabra exacta, capaz que lo veremos más adelante, la publicidad de las acciones que sí se llevan a cabo, y que eso también, lo pensaba en relación a lo que decías de lo mediático, porque ahí ha generado que se puedan fortalecer las oficinas de comunicación de los ministerios y de las secretarías, y que se erijan también como un actor importante al cual acudir, y no solamente recibir la información sanitaria de los medios de comunicación, sino también que, porque esto también, vos lo sabés mucho mejor, que la comunicación institucional es bastante nueva en nuestra vida, las áreas de comunicación institucional son muy novedosas, entonces también hay que ir como ayudando a que se fortalezcan, a que cobren más entidad y que sean un lugar al cual acudir, y también enterarnos, no solo de lo preventivo, sino de la evaluación posterior, digamos, lo que se ha hecho, pienso, ¿no? Sí, está directamente relacionado con lo que vos estabas diciendo, y separarnos un poco de que los medios sean la única voz habilitada en estas situaciones, o en este ámbito. Totalmente, Carla, me parece, me cierra perfecto, y estaba pensando, mira, pusiste un tema que me parece súper interesante, y a todos nos debe pasar lo mismo. ¿Cómo se llaman todas las áreas de comunicación en los ministerios, en las secretarías? Se llaman prensa y comunicación. Punto. La comunicación como la entendemos nosotros, digo, ¿no? O la vamos a entender, o vamos a intentar entenderla en este módulo. Prensa, como dijiste, tomo qué dicen los medios, tomo el informe, ¿sí? Y tiro. ¿Qué pasa? No, y acá yo creo que el lugar que pones el foco me parece muy interesante para que todos lo podamos pensar, y ustedes lo van a pensar después con sus proyectos sociosanitarios, cuando piensan en intervención. Es decir, siempre pensamos en la comunidad hacia afuera. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? La comunicación, y cuando vuelvo, porque estamos en el módulo de comunicación, no voy a hablar de otra cosa, comunicación hacia afuera, lo externo. ¿Y qué pasa con los equipos de comunicación? ¿Y qué pasa con los trabajadores de la salud, que trabajan en los diferentes ámbitos? Y por ahí estoy solo mencionando los del sistema más formal y tradicional. ¿Qué sucede con ellos y ellas? ¿Sí? ¿Por qué no nos ocupamos, ¿no?, también de pensar estrategias de comunicación para ellos y para ellas? Eso es un tema muy importante, y que creo que, a ver, hasta el 2015 hubo un equipo de comunicación en el Ministerio de Salud, que quizás, que claramente, si uno trabajó muy hacia adentro, digamos, no se sabe mucho. De hecho, la guía que yo dejo para el tercer eje, sobre modelos de comunicación, de políticas sociales, es una guía que ellos armaron. Y es muy interesante, porque ahí también empiezan a pensar en el equipo, empiezan a pensar en el trabajador de la salud, no solamente en el paciente, ¿no?, en el familiar del paciente, en el familiar del familiar del familiar, digamos, decir, no solamente en la población. Y me parece que eso, te agradezco, Carla, porque trajiste un tema muy caro a la comunicación y muy necesario para poder avanzar y no quedarnos solo, como dice la OMS, ¿no?, en 3 o 4 dimensiones, o en un planteo, digamos, formal. Así que te agradezco mucho la intervención, porque viene muy bien. No, por favor. ¿Alguien más que quiera decir algo? Si no, ya pasaría a contarles lo de la actividad virtual y todo eso. A mí, si me dejan hablar, yo sigo hablando, pero no es la idea. Me dijeron que no puedo hablar mucho, así que, bueno, parece que no hay más intervenciones o intereses en comentar algo más. Bien, si les parece, les voy a comentar la consigna de la actividad virtual que tienen, ¿sí? Recuerden que tienen una horita casi de clase, así que ahí van a tener para escucharme otra vez largo y tendido, pero con más, puntualizando más sobre algunas cuestiones.
¿sí? Sobre toda la cuestión. Siempre va siguiendo la guía, así que no se hagan problemas, traten de, ¿no? de mirarla, de escuchar la clase y después de revisar la guía. Y ahí también les voy diciendo en cada tema qué texto pueden también complementar, que fue lo primero que pasamos. Entonces voy a pasar a ahora voy a compartir la actividad virtual. Bien, ahí se ve, sí. Se ve, ¿no? Sí, perfecto. Ahí estamos. Bien. Vamos a empezar comunicación para la salud como una estrategia clave. Esto es obviamente una cuestión bien de formas, ¿no? Cuando digo de forma es conceptual, es un concepto con el cual uno puede hacer tantas cosas, ¿no? Que en este caso nos obliga, digamos, el formato a dar la noción, pero la idea es que esto nos permita pensar, nos permita tensionar este concepto, nos permita justamente disentir y plantearnos preguntas. Así que, según la definición, ¿no? La comunicación para la salud es una estrategia clave para informar, sensibilizar, concientizar, construir opiniones, ¿sí? Luego vamos a ver bien la diferencia entre informar, sensibilizar, concientizar y construir opiniones, porque no es lo mismo. Y eso lo vamos a ver cuando veamos objetivos de comunicación en la segunda clase. ¿Cuáles son los ámbitos de la comunicación para la salud donde podemos trabajar en educación, en periodismo sanitario, la comunicación interpersonal, la abogacía de la salud en los medios, el marketing social, etcétera? ¿Para qué es esto? Para introducir la actividad virtual, que es la que van a tener que empezar a trabajar a partir de la semana que viene, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esta actividad? Es tratar de vincular nuestras propias prácticas profesionales con los temas y problemas trabajados en esta clase, que ahora yo algunas cosas dije, pero que van a poder recuperar en el video que les dejamos en el aula virtual. Bien, vincular nuestras propias prácticas profesionales con los temas y problemas de comunicación que trabajamos. Bien, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que nos interesa? Que ustedes, a ver, ¿cuál es la idea que ustedes puedan identificar las estrategias de comunicación que se hayan implementado o se estén implementando en las organizaciones donde desarrollan su práctica profesional? Eso, ¿por qué está en términos de práctica profesional? Porque no todo el mundo está trabajando en este momento en ámbito de salud, puede ser en el ámbito donde estudian, puede ser en el ámbito donde trabajen, si no es estrictamente el de salud, así que ahí es donde la idea es que ustedes puedan identificar las estrategias de comunicación que se estén implementando o que se hayan implementado. Puede ser un caso anterior, digo, no necesariamente en la actualidad. La idea es que ustedes puedan identificar, ¿no? Estrategias. ¿Para qué queremos hacer eso? ¿Para qué queremos que identifiquen estas estrategias? Para reflexionar sobre el rol de la comunicación en las organizaciones, ¿no? En los sectores, en las áreas que abordan el proceso de salud, enfermedad, atención, a partir de reconocer y caracterizar las estrategias de comunicación en sus propios espacios de trabajo. Y me dirán quienes no están en este momento trabajando en el ámbito de salud. Bien, entonces lo que nos interesa es que reflexionen sobre el rol de la comunicación en las organizaciones donde estén trabajando, sea educación, sociales, etcétera, ¿sí? Esa es la idea, que ustedes puedan reflexionar sobre qué es la comunicación o qué hace la comunicación en esta organización donde yo trabajo o donde yo me desempeño. Aquí entonces pongo, ¿no? Este asterisco para quienes no se encuentran actualmente trabajando, les pedimos que refieran a las organizaciones en las que se desempeñaron o se desempeñan actualmente. La idea es reflexionar sobre el rol de la comunicación. ¿Cuál es la consigna? Bastante simple. Es completar un cuadro, y tienen unas preguntas que ahora las vamos a ir viendo. Miro el cuadro. Listo las estrategias de comunicación, son esas que mencionamos, las o mediáticas, o interpersonales,
o comunitarias, ¿no? Esas son las que, o institucionales. Seguro que hay, de alguna de ellas, seguro que podemos identificar. ¿En qué constan, no? Estrategias de comunicación comunitaria. Bueno, no sé, se trabaja en grupos, ¿no? En la plaza, se hacen campañas de, ¿no? De la campaña de vacunación, y entonces además, no sé, se hace algo más que está vinculado a la comunicación y se aprovecha y se reparten folletos o volantes para llevar a los jóvenes al centro de salud, al área de salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Esa es una descripción de una estrategia de comunicación comunitaria, ¿no? Cómo se conforma. En el caso de una organización que no sea una organización de salud, que sea una organización, se me ocurre, pienso en cualquier organización educativa, la clásica estrategia de comunicación, hay comunicación institucional en cualquier tipo de organización, y la descripción es, bueno, qué tipo de comunicación se establece ¿no? Hacia afuera, ¿no? La universidad. La universidad, ¿no? Tiene diferentes modos de comunicarse hacia el exterior, hacia su comunidad de referencia, a partir de la cartelería que está fuera de la universidad, de su página web, de cuando pone el cartel que por ejemplo está en la ruta, estaba pensando en nuestra universidad, hay un cartel, ya, no sé si todavía está, sí, sigue estando, ¿no? La educación es tu derecho, estudiar en la universidad es tu derecho, bueno, esa cartelería también es una estrategia de comunicación externa, por ejemplo. En el caso hasta ahí la descripción, bueno, problemas, ¿a qué problemas refiere esa estrategia? ¿Para qué se pensó esa estrategia de comunicación? ¿Sí? En el caso de la salud es importante. Si pensamos en la estrategia de comunicación comunitaria, decía yo, aquella que era de vacunación, que es lo más fácil, la describimos, y el problema de salud es, bueno, vacunación para, no sé, y hay diferentes tipos de enfermedades, eso ahí uno tiene que definir en este caso. ¿Y quiénes son los responsables de qué? De la estrategia de comunicación, no del problema de salud, ni quién lo define, ¿no? Ni quién, digamos, lo aborda, sino cuáles son las áreas responsables dentro de la organización. Vamos yo ahí se los estoy explicando, pero acá tienen, fíjense, las preguntas que son bien claras para poder llenar este cuadro. ¿Qué tipo de estrategias de comunicación se han implementado o se están implementando en la organización? No es necesario que nombren todas, nombren las más importantes, ¿no? Pues si no tampoco la idea es que sea una lista eterna, ¿no? Con 3 está bien. ¿A qué problema de salud, respondieron o responden? ¿O a qué problema responden? Es decir, ¿para qué se pensó esa estrategia de comunicación? ¿Para informar sobre algo, para persuadir sobre algo, para influir sobre alguna opinión, para formar opinión, para poner en agenda? ¿Quiénes fueron o son los encargados de implementarlas? Y acá están las áreas de prensa y comunicación, los equipos de comunicación ad hoc. Muchas veces pasa eso, ¿no? Si alguien se tiene que hacer cargo de esto, bueno, mira, yo sé más o menos diseñar esto, bueno, perfecto, dale, lo hacemos. Y ese es un equipo de comunicación ad hoc. Es el momento en el cual se juntan un par de compañeros y compañeras para trabajar alguna estrategia de comunicación. Algún profesional de la comunicación, los menos en general, diseñador gráfico, ese es otro, ¿no? El que está en prensa o el diseñador gráfico siempre es el que está muy vinculado a la comunicación, y el periodista y el publicista, ¿sí? Esto es algo de lo que hablaba Clara recién. Entonces, periodista o publicista, bueno, ¿quiénes de todos esos aparecen como encargados del área? Ese es rellenar el cuadro, nada más. Las preguntas ofician de orientadoras para poder llenar ese cuadrito, así que nada más que llenar el cuadro, y con eso está la primera parte de la actividad. ¿Cuál es la segunda parte de la actividad? 5, 10 líneas, nada, sí, una reflexión muy cortita a partir de esas estrategias de comunicación, de ese cuadro, pensar o reflexionar si los problemas de salud definidos fueron abordados adecuadamente o en qué sentidos por esas estrategias de comunicación que delistaron, ¿sí? Eso es lo que
nos interesa, es ver si ustedes creen que ese problema, de salud o no, según cada uno, ¿no?, fueron abordados o esas estrategias alcanzan para abordar ese problema, ¿sí? Esa es la idea, 5 líneas. Y unas 5 líneas, o sea, no más de 10 líneas para terminar de cerrar y pensar o plantear cuál es la atención que se le otorga a la comunicación en la organización en la que se desempeña, ¿por qué? Si pueden justificarlo, mejor, es decir, porque tienen un muy buen conocimiento de la organización. Pero a ver qué es lo que aparece ahí. Ustedes son los dueños de esta reflexión. Ustedes son los que van a plantear esta reflexión y la idea es que puedan, que sirva para eso, que sirva para pensar la comunicación no como un instrumento, sino como un proceso, no como algo que lo hace alguien en algún momento y uno ni se entera, sino que sí para poder pensar, bueno, ¿qué lugar tiene la comunicación? No les estamos proponiendo a ustedes que se comporten como comunicólogos, ni que se transformen todos en comunicólogos, no tiene sentido, pero sí tiene sentido saber pararnos desde cada uno de nuestra práctica profesional para pensar la comunicación, porque muchas veces participamos de esas estrategias y sabemos que es mucho mejor tener claro qué rol uno va a ocupar en esa estrategia a que solo pase por la decisión de otros. La idea es también que ustedes puedan aportar también en cada ámbito de trabajo a poder decir algo sobre la comunicación. Esa es la idea. Ya sé, me dirán con 2 clases y demás, pero la idea es que puedan reflexionar sobre esto. Eso es lo que nos interesa. Acá tienen la bibliografía y los recursos, eso está dentro de de la actividad, que también está, o va a estar colgada la semana, no sé, creo que ahora, la semana que viene, perdón, ya va a estar disponible hasta el 16 de julio. Hasta el 16 de julio va a estar disponible para la realización, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Miren, acá tienen la consigna para que la vean. Está otra vez el grafiquito de las estrategias de comunicación para recordarlas, está la actividad y el objetivo, perdón, de la actividad, que es reflexionar sobre el rol de la comunicación. La consigna, propiamente dicha, ¿no? Aquí van a ver entonces las estrategias, perdón, el cuadro para completar, y aquí abajito ya tienen ahí las diferentes preguntas para poder responder. Luego tienen en la segunda parte de la consigna, que es muy corta, que es en no más de 10 líneas, tratar de responder estas 2 preguntas, y luego tienen todas las cuestiones más formales de cómo entregan, etcétera, y que hasta el 16 de julio estará vigente. Luego, aquí también tienen los criterios de evaluación, y lo que me interesa que ustedes puedan poner ahí es recuperar los conceptos en relación a las situaciones en el ámbito cotidiano. Me parece que eso es lo más rico que tiene esta actividad. No es una actividad para ver cuánto saben estrictamente del concepto de tal o cual cuestión de comunicación estrictamente. Creo que lo importante en esta actividad es que ustedes puedan reflexionar a partir de estos elementos que vieron en la clase y en la guía, puedan reflexionar en su propio ámbito, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la comunicación? Y que puedan empezar a pensar qué pueden aportar, insisto. Me parece que ese me parece mucho más interesante. Así que mi devolución va a ser en esa línea, va a ser en trabajar con los aportes de todos para devolverles un escrito, un lugar donde podamos vernos, ¿no? Y podamos ver qué es lo que pudimos ir construyendo entre todos, reflexionando desde la comunicación y desde nuestra propia y singular práctica profesional. Bien.
¿Alguna pregunta? Los dejé todos callados, están todos dormidos, me parece, Silvia. Silvia Lorena dice que sí, que está bien. Bien, yo no sé si los veo todos, me parece que no los veo todos. A ver, ¿alguien está diciendo algo? Analisa. Comentaron que estuvo muy buena la clase, algunos tuvieron que retirarse, pero todos muy, muy contentos con la clase. Mariana me dice que no estábamos dormidas, disculpen, no, eso es de una forma, no se enojen, por favor, digo, yo siempre digo lo mismo. Yo digo que a todo el mundo duermo, por eso, ¿viste? Tanto que hablo, a esta hora se duermen. Bueno, imagínate que los de grado se duermen a la noche, así que por lo menos, yo prefiero la siesta en todos casos. Bien, no sé, digo si hay alguna cosa que les parezca interesante, o no sé, o quieran comentar. Yo sé que es difícil comentar en estas situaciones. Voy a grabar esto, lo tengo grabando, digamos. Después a lo mejor lo podemos rescatar, Silvia, ¿te parece? Lo rescatamos y lo ponemos. Pasa que va a ser como una duplicación de mí, va a ser voy a ser como un infinito, va a ser un horror. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra, el tema del trabajo de la comunicación. ¿Qué sería la comunicación dentro del instituto donde yo trabajo? Que se relacionaría comunicación, digamos, vertical y también horizontal. ¿Yo puedo establecer esa comunicación? Sí, claro, por supuesto. Perdóname si no te molesta. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en un centro de rehabilitación. Sí. Y lo que yo considero súper importante es cómo nos comunicamos nosotros con los pacientes neurológicos. Digamos, tienen ahí donde yo trabajo una estrategia de comunicación del paciente para comunicarse con nosotros, en el cual nosotros tenemos que estar también abiertas a poder entablar esa comunicación desde ellos, ¿no? Entonces yo quería saber si en el trabajo se puede poner eso, o es solo lo que hablaba de vertical, digamos, desde la dirección, yo soy enfermera, desde la dirección de enfermería hacia nosotros, o también se puede hablar de la comunicación enfermera-paciente. Totalmente, de las dos. O sea, yo creo que ahí el cuadro, insisto, está puesto como de 3, pero ustedes pongan, o sea, a mí lo que me parece interesante que podamos hacer, ya que tenemos tan poco espacio para conversar, es como tiren ahí lo que puedan, lo que a ustedes les aparezca en su... Entonces, si tienen, ahí yo creo que yo pondría por lo menos estas 2 dimensiones, y seguramente si seguís pensando van a aparecer otras dimensiones más de la comunicación en el centro. No me cabe duda. Bueno, muchas gracias, profesora. Muy linda clase. Muy interesante. Muchas gracias. Porque es un tema nuevo, ya después se van a aburrir. No, el tema de comunicación es muy interesante. El tema de comunicación además da para mucho, sí. Da para mucho. Sí, ya de nosotras como enfermera y aquella que es enfermera, los pases de guardia son, si no hay un buen pase de guardia, te quedaste con la mitad de la información del paciente, sin saber nada. Y con el señor modelo médico hegemónico, no me quiero imaginar. Exactamente. Perdón, soy antimodelo médico hegemónico, aviso, si alguien se quiere también. pelear conmigo, se pueden pelear. Lástima que no podemos. Yo pienso igual. Bueno, muchas gracias. Pero igual con los médicos y las médicas está todo bien, digo, para si no se me van a ofender, y me van a decir. Pero bueno, pobre. Bueno, gracias. No, por favor. Acá Jessica también está opinando en el chat. No sé si querés hablar algo, Jessica. Hola, ¿cómo están? Sí, no quería interrumpir, No. pero nada, dejar ahí mi aporte en el chat, ¿no? Que me parece interesante el enfoque que se le daba, digamos, al módulo, ¿no? Que no pensar a los medios como únicos, o los medios hegemónicos como únicos dueños de la comunicación, sino que cada uno de nosotros, ¿no? Y nuestro rol dentro, y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros al comunicar. Eso me parece que está bueno. Totalmente, todo el tiempo todos somos actores ahí, como organizaciones. Estaba pensando,
desde las organizaciones de salud en las que participamos, desde las organizaciones que atravesamos de educación, digo, nos hemos educado, seguimos, ¿no? Trabajando, estudiando, desde las organizaciones, desde el propio, no sé, el propio barrio, donde uno hasta va a hacer las compras, es decir, esos espacios son los espacios de comunicación privilegiados, ¿no? Que yo creo que ahí... ¿Cómo? Por ejemplo, los espacios más puros, ¿no? Que encontramos y donde no están viciados con otras cosas. Por ejemplo, la primera referencia que hiciste que te parecía que era, o al menos lo que yo entendí era subestimar por ahí a la persona, ¿no? Esto de que no es dueño de lo que piensa. No darle ese lugar a los medios, me pareció que está bueno por ahí. Totalmente. Verlo, ¿vale? Porque si no estamos solo, no tenemos nada que hacer ante eso. De hecho, les cuento en la clase, uno de los estudios más importantes de la investigación norteamericana, digo para que cierre un poquito esto de por qué yo provoco diciendo esto al principio, pero no es solamente provocación, tiene fundamento teórico. Hacen un estudio. Silvia lo escuchó 20 millones de veces, a ver si se acuerda. Quiero saber si te acordás. Un estudio en un pueblo chiquito de Ohio que se llama Erie. Ustedes saben que en Estados Unidos Ohio define la elección nacional. Saben que por el tipo de sistema que tienen, Ohio está representado, y como es pequeño, tiene que ser representado del modo más equilibrado, y eso hace que, ¿no? Que los votos que estén ahí terminan, ¿no? En el caso definiendo muchas veces la elección, ya sea Florida también y demás. Pero digo Ohio porque me voy a referir a este caso. 2 investigadores norteamericanos van a hacer un estudio específico sobre opinión pública, sobre las elecciones que estaban próximas, y hacen un trabajo súper específico con entrevistas en profundidad, o sea, una batería metodológica que a la investigación norteamericana no se le puede, digamos, si alguien no le puede decir nada, es a los norteamericanos, porque además ponen dinero, se llama la investigación administrada, digo, el Estado, las empresas, todos ponen dinero para hacer investigación, digo, no es casual. Pero esto estamos hablando de 1940. Y entonces, ahí aparece, empiezan a hacer la investigación, y uno de los resultados más importantes de esa investigación es lo que después se va a conocer en sociología funcionalista, pero también lo tomamos los comunicólogos, la teoría de la comunicación en 2 pasos. Que es esto que digo yo, que los medios no se dirigen directamente a las personas, y eso lo van a escuchar un poco en la clase, sino que los medios se dirigen a los líderes de opinión. Y los líderes de opinión no están en los medios, ¿no? Porque uno cree que el líder de opinión es como el periodista, el que está ahí, el que uno escucha y demás, o la actriz o el actor, etc. El líder de opinión que ellos identifican es el almacenero, a quien, ¿no? ¿A quién le plantean el mensaje al almacenero? ¿A quién? Al marido. En este caso, en 1940, imagínense, ¿no? La opinión política, ¿no? En la familia la tenía el varón. Bueno, por ahora más o menos, ¿no? Según los lugares también más o menos parecido. No me voy a meter en ese tema, pero digamos es el varón. Entonces, ¿a quién le hablan los medios? Ellos lo que plantean es los medios le están hablando primero a quien puede después convencer en todos casos, persuadir, y aparece la idea de la persuasión. Existe la idea de la persuasión, pero la persuasión existe en tanto y en cuanto haya algo, o alguien, o una base para persuadir. Si no hay nada que persuadir. Un poco esa es sintéticamente, para no aburrirlos con una explicación obviamente muy recortada, pero digamos, ese estudio es muy interesante, esta vez para hablar mucho, y tiene muchos aspectos, pero en la línea de lo que estaba diciendo Alejandra y Clara, y bueno, y las compañeras que hablaron, ¿no? Un poco. Lástima que Sergio se tuvo que ir, porque esto podíamos seguir hablando sobre estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, no sé si a alguien más le interesa decir algo o quiere. De la actividad fue fácil, ¿no? Digo, no es una actividad que genere demasiadas complicaciones. Igual estaremos con Clara, con Silvia, atentas perfecto, cómo es
a cualquier consulta. Susana, ¿querías decir algo? Mira, quería comentar con relación a la comunicación interpersonal, no sé si lo tengo más o menos entendido lo que dijiste, ¿no? Yo también trabajo, igual que Ale, trabajo en un hospital de rehabilitación, y a mí siempre me llamó la atención en esto de, un poco haciendo referencia a lo que vos decías del modelo médico hegemónico, ¿no? Que vienen los pacientes, yo soy psicopedagoga, soy uno de los servicios de tratamiento, diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen la mayoría patología neurológica. Entonces vienen los pacientes porque los médicos fisiatras son los que lo derivan, de acuerdo a lo que ellos estimen, a los diferentes servicios que tienen que hacer la evaluación. Entonces vienen con todos los papelitos de derivación al servicio, al consultorio, y dice, bueno, me dijeron que tenía que hacer todo esto, pero no sé qué es eso. O sea, no, yo siempre, nosotros nos planteamos con nuestras compañeras, ¿no? Qué tremendo cómo se objetiva al sujeto con esto, porque la persona no tiene ni idea, aunque yo digo, porque a veces alguna vez con algunos médicos que un poco se puede hablar, dice, bueno, pero son tantos los servicios que derivamos que no podemos explicarle a cada uno. No importa que no se acuerden, pero le estás dando el lugar de sujeto si le estás explicando. Después, bueno, obvio, no se van a acordar, con el tiempo se van a dar cuenta, pero no darle o sea, no sé si eso es una falla de la comunicación, que tiene que ver con este modelo médico hegemónico, que bueno, obviamente la comunicación de ellos no es inocente, así que bueno. ¿Quieres que te cuente que mi tesis de licenciatura es la relación médico-paciente? Así que imagínate, sí, te podría contar después, pero no va a ser muy largo. Respecto de esto que estás comentando, Susana, sí, la relación médico-paciente es una de las relaciones más complejas. Digo, lo pienso yo hasta cuando voy al médico, digo, no lo estoy planteando solamente, y voy a contar algo además que me pasó en uno de los trabajos. Yo trabajé en la Secretaría de Salud de Vicente López, y trabajé particularmente, bueno, buenísimo, por ahí anda, está la tesis de licenciatura, después no sé dónde está, porque yo soy viejita, Viviana, perdóname, porque estaba viendo. Perdón, le estaba contestando algo del chat. Entonces trabajaba en Vicente López en el área dentro de la Secretaría de Salud. Éramos 2 comunicólogas, increíble, o sea, una cosa rara que dentro de la Secretaría de Salud tengan, ¿no?, comunicólogas para trabajar la comunicación de hospital, ¿no?, y de los CAPS. Y a mí me tocó trabajar con los centros de atención primaria. Trabajamos bastante tiempo, no llegamos lamentablemente, los equipos, era un equipo, digamos, técnico, no político, y entonces volamos, en algún momento voló el equipo, lamentablemente. Después llegamos a Moreno, así que imagínense que era un equipo muy técnico, y siempre trabajaba, digamos, la dirección médica siempre quería tener, ¿no?, el apoyo y la perspectiva de la comunicación incorporada, cosa que era rarísimo, pero, digo, yo participé de esas 2 experiencias, puedo contarlas. Volviendo a Vicente López, yo trabajaba con los centros de atención primaria, trabajaba para trabajar la comunicación interna dentro de los centros, y la comunicación de los centros y de los centros con la Secretaría de Salud. Complejo, ¿no? Mucho trabajo. Pero empecé a hacer la indagación, y en una de las conversaciones en la primera parte de diagnóstico, ¿no?, charlando con las y los médicos que estaban allí, con una pediatra en particular, hablando de esto, ¿no?, empezando a decir, bueno, trabajando sobre la idea de comunicación, yo venía desde la comunicación, o sea, venía a meterme, irrumpir en el centro del CAP, a plantear estos temas que les planteo a ustedes, menos conceptuales, porque ahí tenía que ir directamente a la gestión, y de pronto me dice, ¿vos sabés que me estoy pensando que a mí me ha pasado, hablando de el modelo médico hegemónico, sin decirlo, porque me iban a sacar, imagínense, por la ventana del centro de salud, no podía decir nada de eso, tenía que ser muy criteriosa, a veces no lo soy, me hago cargo. Entonces me dice, vos sabés que estaba pensando que me pasó. Vino una señora, pediatra ella, ¿no?, la médica de la pediatra, vino una señora con el niño, y bueno, estaba con tos, le recetó un jarabe, y le indico,
voy a decir dos por decir, 2 cucharaditas de café 3 veces por día. Y la señora me pregunta, y ahí yo me doy cuenta, si era de café Cabrales o de café La Morenita. Entonces, imagínense, ¿qué significa esto? Que nosotros como clase media, progre, pongámonos todos los, ¿no?, sectores medios, tenemos la idea cultural de la diferencia entre la cucharita de té, que es diferente porque tiene un tamaño diferente a la cucharita de café, a la de postre y a la de helado. Digo, y ustedes seguramente me podrán nombrar más cucharitas, estoy hablando de cucharitas, no cucharas. La señora, claramente perteneciente al sector popular, pobre, vulnerable, digamos, socioeconómicamente, categoría que querramos proponer, le pregunta por qué le iba a dar una cucharada de café con el jarabe, porque no era el tamaño, y la médica le estaba hablando de tamaño. Eso es comunicación interpersonal. Miren en la cuestión, miren si ahí no hay, ¿no?, dificultades, claro, miles de historias de ese tipo, total, todos, todas, todos tenemos miles de historias de ese tipo. Pero eso pasa todo el tiempo, no es poco, digamos, no es pavote, es importante, porque estamos hablando como sujeto, es decir, la idea de yo iba a decir una barrabasada, ¿hay algún médico acá? ¿Médica? Me van a matar. Sí, ¿Daniela es médica? Daniela Pereira, que tiene un corazón con agujeritos ahí. Empiezan a trabajar con cadáveres, digo, ¿no? Anatomía es con cadáveres, digo, no empiezan a pensar, a hablar, van a identificar, requieren, es un conocimiento técnico complejo, no me cabe duda, pero no se puede acompañar y se trabaja directamente, se empieza a trabajar con muertos, digamos. A ver, ¿en qué momento llegan a hablar con personas? ¿En qué momento aparece la consulta como parte de eso? Ojo, carreras de medicina, de la UBA y demás, que hay un movimiento para plantear, que se está planteando esto ahora. Pasa que el modelo médico es muy fuerte. Andá a decirle al médico que no, porque el médico habla, ¿no? O sea, yo insisto, yo como paciente, a mí me pasa, yo digo, tal cosa, ya está, no, pero quiero saber por qué. No, pero en realidad, no, quiero saber por qué. Digo, es mi cuerpo. Esto, por esto que estoy yendo, es mi cuerpo. Es mi materialidad. Es mi emoción, es mi expresión, es mi experiencia. ¿Cómo no voy a...? ¿Por qué solo media una indicación? Y solo eso, ¿no? Entonces digo, para conversar, seguro todas y todos tenemos un montón de espacio para conversar esto, pero desde ahí eso es como, ¿no?, como para iniciar, y después de ahí tenemos un montón de... lo que decía respecto a la comunicación de ministerios, de secretarías, etcétera, y como que lo que aparece es como el sujeta urbano, rubio, de ojos celestes, digo, no, lo estoy diciendo, lo estoy estirando, lo estoy tensionando, digo, ¿no? Pero no aparece una piel distinta que no sea blanquita, ¿no? Pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestro país, no estamos hablando de Suecia. Sí, en Suecia sí son todos blanquitos, pero acá no. Y sin embargo, ¿no?, recién ahora estamos tratando, se está planteando, ¿no?, la idea de que incluso no haya, digamos, tratar de que el género no aparezca, no sea sexogenérica la diferencia. Es muy difícil, pero es muy difícil incluso con nuestras propias creencias. Digo, yo me hago cargo de mis propios impedimentos para pensar la comunicación incluso. Pero bueno, es un largo, ¿no?, largo para pensar el tema. Sí, a mí me parece muy interesante el tema de la comunicación institucional interna, ¿no? Porque, digo, puede haber programas y proyectos buenísimos a nivel nacional. Recuerdo cuando yo estaba haciendo la maestría en política social, me interesaba salud sexual y reproductiva. La campaña, digamos, gráfica que tenía, los folletines, era excelente, excelente. ¿Cómo llega a eso? No había. ¿Cómo, perdón? Salud, no había. No había. ¿Cómo llegué a eso? Pidiendo los materiales
en el ministerio, porque en los centros de salud no había, Claro. En los hospitales no había, y muchos médicos dependía, digamos, no es un requisito laboral por el médico y por la comunicación interna, que los profesionales estén actualizados en los programas que existen. Entonces depende del buen uso de su profesión, de cada profesional, de su profesión. Y que no te toque un objetor de conciencia. Claro. Por ejemplo, digo. Claro. Digo, para. Bueno, a mí me pasó hace poco, que me digan, pero ¿por qué le das la teta a tu hija? Ya es grande. Claro, o sea. ¿Por qué vos vas a opinar sobre qué hago con mi teta? Perdón. Total. Claro. Claro, ¿por qué la posición sobre el cuerpo del otro? Claro, totalmente. Por eso el modelo médico plantea eso. ¿Mm? Y así se piensa. Sí, pero es muy importante lo interno, me parece, para reforzar, porque vos podés tener los programas más divinos del mundo, como Ministerio de Nación o de Provincia, si no casa al personal, y si no, me quedo mucho con eso de hoy. Sí, Carla, yo creo que le dije Clara, pero es Carla, ¿no? Quien planteó justamente lo de comunicación institucional y lo de comunicación interna. En realidad ella habló también de las áreas de prensa y comunicación, que son las que se tienen que encargar en algún punto en pensar también estrategias, junto con otras, digo, no es solamente, viste, digo, la comunicación lo que tiene es necesariamente es un campo interdisciplinar, digo, no hay, ¿no? Yo les cuento, si tiro de la teoría, tiro de la sociología, tiro de la política, tiro de la economía, tiro de la antropología, ¿se entiende? Van a escuchar algo que va a tener que ver con la psicología, me van a decir, esta no sabe nada de esto, pero es parte del campo, de la construcción del campo disciplinar de la comunicación, porque atraviesa, porque no es pura, por suerte. Pero bueno, es eso. Entonces, claro, claramente cuando uno tiene que pensar un problema, yo no puedo no pensarlo complejamente. No me sale, digamos, no me sale pensarlo linealmente a un problema. Yo pienso un problema de comunicación y para mí es complejo. Sí, ves que yo sigo hablando, bueno, en cualquier momento seguramente Zoom me va a decir chao, hasta luego, y nos va a decir así chao a todos. Zoom está siendo muy generoso, pero estamos en 4:45, ya nos están acompañando, nos están abandonando. Obvio, y además porque es mi primera vez, por eso es generoso Zoom. Nada más que por eso. Claro. La próxima voy a sacar otra cuenta para tener tiempo. No, mentira. Bueno, nada, digo, me parece que hay un montón de cosas para conversar y para seguir. Ojalá, bueno, no vamos a tener mucho tiempo para cuando nos veamos presencialmente porque vamos a tener que trabajar sobre estrictamente el proyecto de intervención sociosanitaria, pero igual por ahí podemos aprovechar y mientras estamos trabajando podemos seguir discutiendo estas cuestiones, si les parece, ¿no? Y bueno, en el foro quizás también podríamos contar algunas historias que nos sirvan, que sumen, que están buenas. Sería buenísimo, perfecto, me encanta. Ahí vamos. Desde la experiencia, No, que y yo además, gracias, ¿saben qué? Además, a mí me interesa, por eso voy a, lo que sí van a tener que tener un poquito de paciencia, porque ya saben lo que va a pasar antes de la clase, y que yo voy a tomar todo lo que ustedes escriban en la actividad virtual, y a mí me interesa que para hacerle una devolución que les sirva a ustedes, ¿entienden? No, me interesa que esto, que se produzca, ¿no? Que podamos producir algo interesante para poder también leernos entre nosotros, y nosotres, y nosotras. Yo no hablo en inclusivo, pero hablo sí de nosotros y nosotras, aviso porque por ahí me cuesta, yo no puedo, pero es un aprendizaje y estoy en eso, así que me estoy reeducando. Bueno, así que un gusto haber estado con ustedes, gracias por toda la atención y el aguante hasta ahora. Si quieren ponemos las cámaras y sacamos una foto. Ay, dale. Lástima que algunas y algunos nos abandonaron, pero bueno, las que estamos. ¿Las sacás? Sí, ahora después te voy a mandar las que saqué también. Sí le veo las caras a todas.
y todos, no sé, ¿qué, ¿me queda algún varón? Está Javier ahí, sí. Ah, Javier también, pero Javier no quiere ni También está Javier. A ver, ahí sacamos una foto. Nos ponen todos, gracias, se nos ponen todos lindas, por favor, chicas para la cámara, si ves. Gracias. Sacanos varias, por favor, Photoshop, Silvia. Sí. Y las chicas también sacan y después me mandan. Ah, bueno, hola Javier, que ¿cómo estás? ¿Y podés ahí en todo, están todas, no, aparecen todos? ¿Todes? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno. Buenísimo. Que tengan re buen fin de semana, aprovechen, quédense en casa lo que pueden, lo demás no puedo decir nada porque trabajan y están en primera línea y les agradecemos profundamente. Así que, bueno, nos veremos en 15 días. Obviamente nos estamos escribiendo y nos estamos leyendo, ¿no? También. Muchos éxitos, que después queremos ver la tesis. Queremos leerla. Gracias. Gracias. Buen fin de para todos. Buen fin de nos encontramos, después vemos el día de dudas. Ah, dale, sí, después del día de dudas. Dale, buenísimo. Gracias. Chao. Nos vemos. Adiós. Gracias. Muchas gracias.